Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo capítulo de estadísticas. Esta vez conoceremos un poco sobre las probabilidades. En el mundo actual, donde todo se mueve rápidamente y es necesario conocer con anticipación datos como el clima, el movimiento de las finanzas, etc., es imprescindible poder obtener la información más precisa que nos permita anticipar ciertos pasos. Los gobiernos, las entidades públicas y privadas e incluso las personas más simples, al conocer cierta información anticipada, pueden tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, una persona que sale a la calle y sabe por el pronóstico del clima que lloverá por la tarde, puede llevar el paraguas. Un anuncio de caída en la bolsa permite al inversionista tomar previsiones. Los gobiernos toman decisiones en base a probabilidades de comportamiento en la economía tanto interna como externa de su país. En un proceso de elecciones, los candidatos toman decisiones de acuerdo a la probabilidad de preferencia del electorado. Entonces, ¿cómo podemos definir a las probabilidades? La probabilidad es una medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro, y suele expresarse con un número entre 0 y 1. Así, por ejemplo, podemos decir que según la preferencia del electorado, el candidato de un partido político tiene un determinado porcentaje de probabilidad para ganar las elecciones. Es ahí donde estamos hablando de un evento futuro, de un evento donde aún no se ha dado, pero ya estamos anticipando un resultado según la preferencia del electorado. Ahora veremos algunos términos claves para las probabilidades. Experimento. El experimento es una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis o un principio científico. Es decir, que básicamente consiste en realizar pruebas en base a supuestos que se quieren comprobar. Estas comprobaciones pueden ser de tipo científico, como en los laboratorios, en los que se prueban fórmulas para determinar su reacción y ver su aplicabilidad, o experimentos sociales que permiten ver la reacción de las personas, tanto de manera individual como de manera colectiva, ante una situación de antemano preparada, pero también experimentos de azar como el lanzar un dado, lanzar monedas o escoger una carta al azar, etc. Ahora bien, podemos conocer dos tipos de experimentos. Un experimento determinístico, que generalmente se refiere a los experimentos sujetos a las leyes físicas y tratan simplemente de comprobar los resultados a través de fórmulas físicas que establecen de antemano el resultado que se obtendrá de dicha prueba, es decir, que se pueden determinar con anticipación. Si se repite este tipo de experimentos, si se repite la prueba en las mismas condiciones, el resultado será siempre el mismo. Por ejemplo, la distancia que recorre un coche a velocidad constante en un determinado tiempo, o la caída de un determinado objeto con un peso específico desde una cierta altura. Son experimentos de los cuales se puede conocer el resultado con anticipación si se tienen los datos correctos para cada parámetro en el experimento. Y si los volvemos a repetir con los mismos datos, podremos obtener exactamente los mismos resultados de la primera vez que se hizo el experimento. Y los experimentos no determinísticos. Estos, a diferencia de los determinísticos, no presentan resultados que se puedan determinar con exactitud anticipadamente, sino que se puede inferir un posible resultado. Así, por ejemplo, cuando lanzamos una moneda no sabemos con exactitud si caerá de un lado o de otro,
por lo que se tiene dos posibles resultados. O al lanzar el dado, no podemos saber con exactitud con qué número en la cara superior caerá el mismo. Es decir, no se puede determinar el resultado con anticipación, sino simplemente los posibles resultados que se pueden obtener al realizar el experimento. Para que un experimento sea no determinístico o aleatorio, debe cumplir con las siguientes características. Cada experimento puede repetirse indefinidamente sin cambiar esencialmente las condiciones. Por ejemplo, el lanzador de dados puede lanzar el mismo dado las veces que él quiera en las mismas condiciones que la primera vez que lo hizo. La segunda condición es que cada experimento puede arrojar varios posibles resultados que pueden describirse de antemano. En este caso podemos decir que el lanzador de dados puede lanzar el dado una vez y obtener un resultado, pero ese resultado puede ser entre 1 y el 6, pero el lanzador no sabe con exactitud cuál será. Espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio dado, y se denota con el símbolo omega. Para entender esto, lanzaremos una moneda al aire y entenderemos que los posibles resultados serían cara o escudo. Esos son los dos posibles resultados que podemos obtener al lanzar la moneda al aire. Entonces, ¿cuál sería su espacio muestral? El espacio muestral vendría dado por cara y escudo. Otro ejemplo. Si arrojamos un dado, ¿cuál sería el espacio muestral de este experimento? Al lanzar el dado podemos encontrar 6 posibles resultados, por lo que el espacio muestral viene dado de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son los 6 posibles resultados que puede arrojarnos el experimento de lanzar el dado. Entonces, el espacio muestral no es nada más que todos los posibles resultados que podemos obtener al realizar un experimento aleatorio. ¿Qué es un suceso? Un suceso no es más que el conjunto formado por uno o más sucesos elementales del espacio muestral, es decir, un subconjunto de resultados elementales del experimento aleatorio. ¿Cómo comprendemos esto? Por ejemplo, si vamos al experimento de los dados y deseamos saber si al lanzar el dado nos sale un número impar. ¿Cuál sería el suceso entonces? ¿Cómo lo denotaríamos? Primero, que los sucesos se denotan por una letra mayúscula. Entonces, el suceso esperado de que al lanzar un dado nos salga un número impar vendría dado de la siguiente forma. Los posibles resultados son 1, 3 y 5. Y se denota de la siguiente forma. El suceso A tiene como resultado 1, 3 y 5. Este sería el suceso que cumple con la especificación determinada de que al lanzar el dado nos salga un número impar. Bien, espero que se haya entendido. Con esto estaríamos terminando esta parte teórica. En el siguiente video estaremos viendo un poco más de aplicación práctica de espacio muestral y suceso. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.